tenemos un interés en saber qué come la gente y cuáles pueden ser sus beneficios o sus problemas relacionados con la ingesta de determinados nutrientes. En este caso, la dieta vegetariana o la dieta vegana pues tiene unas peculiaridades a la hora de alimentarse la población que va a practicar esta dieta, que lógicamente hace bueno, pues que no sea fácil o no sea recomendable hacerla por tu cuenta sin un consejo de un nutricionista, de un experto en nutrición, para asegurarte que tienes todos los nutrientes que necesitas. Por eso hoy tenemos pues este seminario, este taller o como webinar, como le queramos llamar, sobre ingesta recomendada de nutrientes en la dieta vegana y la pregunta del millón, la pregunta clave, ¿de verdad las deficiencias son tan frecuentes como nos dicen? ¿O es una dieta que es más sencilla al final de hacer de lo que pensamos? Bueno, pues siempre con una, como decimos, una supervisión nutricional adecuada. Este taller, en cualquier caso, es el inicio de otra serie de actividades que vamos a ir desarrollando alrededor de esta manera de comer. De hecho, la semana que viene tendremos otro taller al respecto que ya les comunicaremos oportunamente y o la otra semana o 2 semanas después ya tendremos incluso un curso online para facilitar el manejo de este tipo de alimentación. Hoy hemos elegido desde la Sociedad Española de Dietética y desde la Fundación Alimentación Saludable pues a la mejor ponente que hemos encontrado para el tema, que es Andrea Calderón. Andrea es dietista nutricionista por la Universidad Complutense de Madrid y además es secretaria científica de nuestra sociedad. Actualmente es profesora de nutrición en la Universidad Europea y viene desarrollando una intensa labor académica, tanto como profesora como a niveles de investigación, no solo para nutrición y dietética para el grado, sino también en enfermería y en máster, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco están ustedes aquí para escucharme a mí, así que vamos a ver qué nos cuenta Andrea alrededor de estas posibles o controlables deficiencias y su frecuencia en una dieta vegana. Andrea, cuando quieras, un placer tenerte aquí. Estupendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y muchísimas gracias a la SEPCA por tener este espacio para hablar de este tema tan candente en la actualidad, tan complicado y rodeado de tantos bulos, tantos mitos y controversias que yo creo que es fundamental que los profesionales sanitarios y en concreto los dietistas nutricionistas, como es mi caso, conozcamos mínimamente de tal manera que nos ayude a que podamos abordar a los pacientes en una consulta o en educación nutricional, en charlas, talleres, en lo que sea que se dedique un profesional que pueda ayudar al paciente teniendo unos mínimos conocimientos al respecto. De la misma forma que cualquier persona que esté interesado en ser vegano o vegetariano, o que ya lo sea, o que mismamente simplemente quiera reducir su consumo de carne o de productos animales, pero que tenga miedo a cómo hacerlo, porque no sabe si va a ser seguro, si nutricionalmente puede cubrir todos los nutrientes o no. Bueno, pues el objetivo de esta charla de hoy es sobre todo ahondar en relación a si realmente una dieta vegana tiene esas deficiencias nutricionales tan frecuentes como se oye por ahí, ¿no? De imposible el calcio sin leche, imposible el hierro sin carne, imposible el omega 3 sin pescado azul, la proteína ya ni te cuento, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño recorrido, breve y concreto, por supuesto, si no tendríamos aquí para horas y horas, en el que vamos a poner sobre la mesa, pues, tanto los principales mitos como sobre todo los principales nutrientes que están en el punto de mira en una dieta vegana. Sabemos que a día de hoy hay muchas opciones de vegetarianismo, ya que os he puesto las principales, aunque bueno, cada vez es verdad que salen nuevos conceptos en relación al tema, como ahora veremos, pero ya que os quiero contar los principales para que todos tengamos claro lo que son y sepamos de lo que hablamos. Y dicho esto, comentaros que al final, por supuesto, tendremos una ronda de preguntas que incluso podéis ir dejando por el chat, porque como vamos a ir hablando de muchos temas diferentes, para que no se os vayan olvidando y luego al final dedicaremos pues el rato que vosotros queráis entreteneros para resolverlas. Bueno, dicho esto, primero, aclaramos una serie de conceptos básicos, ¿no? Con el vegetarianismo. Tenemos la persona que es ovolacto vegetariana, que es la que nosotros comúnmente llamamos vegetariano a secas, que es el que no consume alimentos animales directos, carne, pescado y marisco. Luego tenemos el lacto
vegetariano, que no consume carne, pescado, marisco ni huevo, pero en este caso sí consume lácteos. El ovo-vegetariano, que no consume carne, pescado, marisco y lácteos, pero sí huevos. Sé que puede ser un lío, por eso lo he dejado aquí en la tabla. Y luego tenemos dos conceptos más. El vegetariano estricto, que es aquel que no consume ningún tipo de alimento animal, ni directo ni derivado. Carne, pescado como directos o derivados como huevo, lácteos o miel. Y la persona que se llamaríamos como vegana se refiere a que no consume ningún alimento animal ni derivado de animales y tampoco productos no comestibles. Por ejemplo, productos testados en animales, lana, cuero, etcétera, etcétera. Dicho esto, hacer un pequeño inciso en que el tema de la miel es un tema algo controvertido que realmente no está muy bien definido. Hay personas vegetarianas estrictas que consumen miel, otras que no. Al final esto no es una regla o una ley, ¿no? Que cada uno puede decidir un poco cómo hacerlo o simplemente reducir el consumo de animales sin ser estrictamente vegetariano o lacto-vegetariano o cualquier concepto. Nosotros, a lo largo de este taller, nos vamos a centrar en la parte más complicada, que es una persona que no consume absolutamente ningún alimento animal, porque dicho esto, pues todos los demás serían más sencillos de abordar a nivel nutricional o de pensar cómo planificar un menú vegano o vegetariano. Bueno, vamos a ir viéndolo todo desde el caso más difícil. Pero antes de nada, sí que me gustaría hacer un inciso que es, ¿cuántos vegetarianos hay en España? Y es que, para empezar, no lo tenemos muy claro, porque los datos que hay son pocos y relativamente bastante confusos, como vamos a ver ahora, pero lo que sí que tenemos 100% claro es que cada vez hay más. Y está creciendo a nivel exponencial, sobre todo en población joven. Es cierto que más en mujeres que en hombres, pero cada vez va habiendo un mayor equilibrio entre sexos. Los primeros datos en España medianamente fiables los tenemos de la encuesta ENIDE del año 2011 ya, que estimaba 700.000 veganos y vegetarianos en España. Posteriormente, esta misma encuesta no ha vuelto a hacer más estudios sobre datos de vegetarianos, pero uno de los más fiables que más se utilizan es los de un informe que se llama The Green Revolution, que es de la consultora Latter, que cada 2 años va sacando un nuevo informe sobre prevalencia de personas veganas, vegetarianas, flexitarianas y demás. Y acaba de sacar uno en 2021, pero que todavía no está disponible a nivel público, aunque sí que tengo algún datito que ahora os voy a dar. Lo que sí que os puedo decir es que en este informe estimaba que había un 7,3% de población considerada veggie para el año 2017, un 7,8% para el año 2019 y ahora posteriormente os daré el dato de 2021, pero solamente deciros que ha crecido bastante, cada vez más rápido además. Y aquí os podéis preguntar, ¿qué es eso de veggie? Porque veggie es un término que no acabábamos de hablar hasta ahora, ¿no? Digamos que no es un término muy cerrado, pero se refiere a una persona que sea vegana, vegetariana o flexitariana. ¿Flexitariana qué significa? Pues este término sí que no está del todo definido, pero relativamente podríamos decir una persona que reduce el consumo de animales, pero que realmente no se engloba en ninguno de los conceptos anteriores. Por ejemplo, suele asociarse a una persona que va reduciendo el consumo de carne o de carne y lácteos, por ejemplo, pero que no los ha eliminado del todo. Por eso es cierto que es difícil definir quién es flexitariano o quién no, pero es un término que a día de hoy existe y que también pues tenemos que conocer. Muy bien, pues dicho esto, aquí os lo dejo en una gráfica que quizás se ve un poquito más claro en la comparativa entre 2017 y 2019. Pues separando ese concepto de veggie, como veis, la población vegana en estos 2 añitos más que ha duplicado, la población vegetariana también ha crecido y la población flexitariana también ha subido un 1 y pico % en tan solo 2 años. En el año 2021 ya digo que no tenemos disponible todavía el informe público, pero sí tenemos el dato principal. Y es que la consultora Latter nos estima que actualmente en España hay 5 millones de personas veggies. Cierto es que habría que perfilar bien el concepto de flexitariano, quién se considera, si realmente lo es o no, pero 5 millones se autoconsideran por lo menos veggies a ellos mismos. Y lo que os decía antes, que si en 2017 y 2019 estábamos con un dato entre el 7 y pico% de población flexitariana, para 2021 nos vamos ya por el 13% y creciendo. Con lo cual sí, es importante que todo el mundo conozcamos un mínimo al respecto, sobre todo cualquier profesional que se relacione directa o indirectamente con la salud. Pero es cierto que a día de hoy todavía seguimos teniendo un problema porque aunque la población veggie, por llamarlo así, ¿no?, crezca,
todavía las recomendaciones oficiales de frecuencia de consumo de alimentos, como la pirámide que tenemos aquí, más utilizada en España, por ejemplo, no contemplan derivados proteicos veganos, no contempla la proteína vegana como una fuente principal de alimentación. Por tanto, estamos muy atrás todavía y tenemos que ir haciendo un poquito de fuerza entre todos para que se dé más a conocer. En otros lugares, por ejemplo, el plato saludable canadiense ya sí que incorpora proteínas vegetales dentro de sus recomendaciones junto a las proteínas animales. Como veis en el cuarto de proteína que se recomienda en cada comida y en cada cena, ya no solamente habla de carne, pescado, huevo, también mete legumbres, frutos secos y demás. Por ejemplo, la pirámide australiana también contempla opciones veganas u opciones vegetales como fuentes principales de proteína y de nutrientes. Entonces, poquito a poco vamos avanzando, pero es cierto que en España todavía estamos algo atrás al respecto, como además vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, y a todo esto, ¿por qué estamos hablando del tema de dieta vegana? ¿Es porque creemos que es más saludable que una dieta omnívora? ¿Creemos que tiene mayores beneficios? Pues realmente no. A día de hoy no hay una evidencia suficiente para saber cuál es la dieta más saludable. De hecho, básicamente es porque posiblemente no exista una. Depende de con qué alimentos rellenemos esa dieta o qué lecciones, si son saludables o no, hacemos en el día a día. Pero el hecho de ser vegano, vegetariano o omnívoro no habla en ningún momento de la calidad de la dieta y la evidencia científica, como ahora os enseñaré algunos ejemplos, así lo demuestra. Consiste en que simplemente si una persona, cualquiera de vosotros, si sois veganos, vegetarianos o si sois un profesional de la salud que aborda este tipo de pacientes, que sepamos que es una opción respetable, completa nutricionalmente y saludable siempre que sepamos cómo, que para eso es para lo que estamos hoy aquí y para lo que vamos a ir haciendo talleres y contenido desde la SEDCA en relación a este tema para ir ayudando a todos. Por supuesto, una dieta vegana puede ser esto, derivados malsanos del supermercado, como hamburguesas veganas insanas o productos similares, azúcares, galletas, puede ser una dieta vegana, pero también una dieta vegana puede estar a base de verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, semillas, etcétera, etcétera, y puede ser completamente saludable, al igual que pasa con cualquier dieta omnívora. ¿Qué sabemos yendo un poquito más allá sobre dieta vegana y salud según la evidencia científica? Pues en España todavía no tenemos una posición muy definida en cuanto a las entidades oficiales. En algunos países como en Estados Unidos ya van un poco más por delante. Y por ejemplo, ya desde el año 2016, la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos nos decía que una dieta vegana que esté bien planificada es saludable y nutricionalmente adecuada e incluso puede proporcionar beneficios para la salud en todas las etapas de la vida en personas sanas y con patologías, inclusive las etapas más conflictivas como el embarazo, la lactancia materna, la infancia, tercera edad o deportistas incluso de élite. En todas las circunstancias se puede cubrir perfectamente, aunque sin duda hay algunas etapas en las que hay que tener un cuidado especial, acudir a un dietista nutricionista que nos asesore, más que en otras. Y bien, respecto al veganismo, salud y deficiencias nutricionales. Pues como ya os he ido diciendo, lo primero que quiero que nos quede muy claro es que una dieta vegana puede cumplir el 100% de todos los requerimientos nutricionales, excepto uno, que es la vitamina B12, que luego hablaremos de ella, pero deciros que en todos los casos, ya sea la persona vegana o vegetariana, debe ser suplementada. Suplemento barato, fácil e inocuo que no supone ningún tipo de problema. Y es el único suplemento obligatorio. Y por dejaros un poco de evidencia, que también os la he dejado al final, puesto que compartiré la presentación para quien quiera ahondar un poco más, leer los estudios y demás, deciros que en resumen no hay diferencias significativas ni en la salud, ni en el mayor riesgo de enfermedades, ni en mortalidad entre dietas veganas, vegetarianas y omnívoras, aunque sí que es cierto que en muchos de los estudios las personas ovo-lacto-vegetarianas salen ganando en algunos aspectos en relación con la prevención de patologías crónicas, como la obesidad, como la diabetes tipo 2, en el control de colesterol, triglicéridos, pero también es cierto que en otros estudios no está tan claro o no se encuentran esas diferencias, por lo que podríamos concluir que va a depender más de la calidad de la dieta que de si una persona lleva una alimentación vegana o no. Pero sí que por destacar en los aspectos en los que más se ha visto interés en este patrón dietético,
es como dieta terapéutica en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, sí que se está viendo como un enfoque que podría ir más allá, que podría ser una recomendación clínica, porque se han encontrado mejorías especiales con respecto a otras patologías en las que no está tan claro. También se han visto beneficios respecto al control del colesterol en sangre para personas que tienen hipercolesterolemia o triglicéridos altos. Y pese a que se ha hablado, de hecho hace poco salió un estudio que dio bastante que hablar de dieta vegana y osteoporosis, que si nos quedábamos cortos de calcio, de vitamina D y podía aumentar el riesgo de osteoporosis, lo cierto es que en general la mayoría de la evidencia científica apunta a que no, que la dieta vegana no es perjudicial para la salud ósea. Y otro punto especial que quiero aclarar, porque siempre es una pregunta que me cae en consulta o en cualquier charla, es que no, que la dieta vegana no se relaciona con un mayor riesgo de obesidad. Muchas personas consideran que el hecho de que haya que tomar más alimento vegetal, se tome más legumbre, cereal, fruto seco, se va a asociar con una dieta más calórica que aumente el riesgo de exceso de peso. Pues ningún estudio, ni uno solo, evidencia que la dieta vegana se asocie con riesgo de obesidad. De hecho, hay estudios que avalan que podría contribuir en su prevención. Pero en todo esto, esto no es una guerra entre que si gana una dieta vegana o una dieta omnívora. Quedémonos con que lo que sí que es 100% seguro es que no hay ni un solo estudio que encuentre riesgo aumentado de patologías por ser vegetariano. Y dicho esto, entramos ya directamente más en materia, en desglosar nutriente por nutriente. Y yo he llamado a esta sección como respecto a la dieta vegana y el te va a faltar de todo. Que seguramente, si alguno de vosotros ya practicáis un enfoque vegano, vegetariano, habréis oído un te va a faltar de todo con esa dieta tan pobre o tan carente de sustancia, ¿no? Como se suele decir. O por lo menos te va a faltar la proteína. Sin carne, pescado, huevo, ¿dónde sacas la proteína? El calcio sin la leche, imposible. Y en un niño ya no crece, ¿no? La vitamina D, otra que nada. El omega 3 sin pescado azul, ¿de dónde se nos va a ocurrir cubrirlo? El hierro sin la carne, los berberechos, las almejas, otro que imposible. El vegetal es mucho peor, ¿no? Pues seguro que más de uno, por lo menos, habéis oído algunos de estos mitos. Y digo mitos porque ya os puedo adelantar que no es así. Y vamos a ir viendo de forma lo más breve y esquemática posible, uno a uno. Aquí os he dejado un resumen de lo que vamos a ver a continuación, porque ya digo que os compartiré la presentación para que lo tengáis en una sola diapositiva. Bueno, pues arrancamos entonces con la proteína. La proteína es uno de los más conflictivos, porque aunque sabemos que hay proteína vegetal, siempre se pone en el punto de mira que es muy difícil alcanzar recomendaciones o por lo menos llegar a una proteína de calidad si solamente optamos a fuentes vegetales, quitando la carne, el pescado, el huevo, la leche. Bueno, pues a día de hoy sabemos que la recomendación de ingesta de proteína general de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la que en Europa nos va a poner las ingestas recomendadas para la población general, nos dice que mínimo, todo el mundo, vegano o no, tiene que tomar 0,83 gramos de proteína por kilo peso día. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos lo resume más fácil a 1 gramo de proteína kilo peso día. ¿Que pesa 70 kilos? Pues más o menos mínimo 70 gramos de proteína al día. Siempre siendo mejor un poquito más. De siempre se ha puesto en entredicho que una dieta vegana, al tener proteína de peor calidad, que ahora veremos, tienen que tomar una mayor cantidad de proteína. Y eso siempre pues, ha preocupado a la comunidad vegana por si se quedaban cortos. Bueno, lo primero deciros que todo el mundo toma más proteína que este mínimo recomendado. Por tanto, que si la población vegana tuviera que tomar más sin darse cuenta, ya lo hace. O sea, poco cambio tendría que hacer en su dieta. Y lo segundo es que se ha demostrado que realmente una dieta vegana no tendría por qué tener un plus proteico respecto a una dieta omnívora. Porque los estudios más potentes al respecto, y aquí os dejo algunos ejemplos, cuando comparan la proteína, la calidad proteica y los aminoácidos que tienen en sangre una persona omnívora con una vegana, ve que no hay grandes diferencias. Y también se ve que una dieta vegana medianamente saludable, tampoco hablamos de la dieta vegana perfecta, igual que no hablamos de la dieta omnívora perfecta, podían cubrir perfectamente las recomendaciones de proteína y de cada uno de los aminoácidos esenciales en concreto sin ningún problema. O sea que se cubren igual veganos que omnívoros. Por tanto, aquí a priori no hay un mayor riesgo de deficiencia de proteína, de pérdida o de menos ganancia de masa muscular, ni de ninguna otra consecuencia al respecto. ¿De dónde sacamos la proteína? Bueno, pues una persona vegetariana la puede sacar de huevos y lácteos y si una persona es vegana,
la puedes sacar principalmente de las legumbres, seguido de todos los derivados, soja texturizada, tofu, tempe, tenemos un montón de opciones y cada vez más, de hecho, de los frutos secos, de los pseudo cereales o los cereales integrales, de las semillas como fuentes minoritarias de proteína, pero que también van sumando, y de distintos derivados proteicos que a día de hoy cada vez van saliendo más en el mercado. Muchos saludables y muchos de ellos no tanto, pero para enfocar todo esto, para ver cómo incluirlos en la dieta o cómo combinarlos, no va a ser motivo de este webinar, pero sí del siguiente que os comentaremos al final, que será una parte más práctica de todo lo que estamos viendo hoy. Y aquí os dejo un ejemplo de cantidades de proteína por 100 gramos de alimento. Como podéis ver, en rojo os he puesto algunos ejemplos animales y en amarillo ejemplos vegetales. Como podéis ver, no hay tanta diferencia en la cantidad por 100 gramos entre unas fuentes y otras. Ahora, por supuesto que diréis, mucho más fácil es tomarte 100 gramos de pollo que a lo mejor pues 100 gramos de una legumbre, ¿no? Pero insisto en que se cubre perfectamente igual. Pero aquí nos saltan los mitos de, vale, proteína en cantidad llego, pero ¿y en calidad? Porque hemos oído 3 puntos principales que son los más controvertidos respecto a la proteína vegetal. El primero, que no es completa. Así como la proteína animal tiene todos los aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar, la animal siempre es completa, siempre los tiene todos. La vegetal no siempre. A veces también es completa y a veces le falta alguno de esos aminoácidos esenciales. Es uno de los principales puntos que ahora mismo vamos a ver. Otro punto es que se digiere y se absorbe peor, o sea, que la aprovechamos menos. Y el último punto que siempre se habla respecto a la proteína vegetal es que tiene antinutrientes, esos componentes que van dentro del alimento que hacen que absorbamos menos o que aprovechemos peor esa proteína vegetal. Pues ya os adelanto que todo esto tiene solución y mucho más fácil de lo que parece. Lo primera de ellas, eso de que la proteína vegetal es incompleta. Para empezar, no es cierto, hay muchísimas proteínas vegetales que son completas, igual que las animales, es decir, que tienen la misma proporción de aminoácidos esenciales que un animal. Por ejemplo, los garbanzos, la soja, que para mí son las 2 proteínas vegetales ganadoras, garbanzo y soja, varias especies de judía, los pistachos, es que hasta las espinacas, que tienen proteína, bueno, bastante poca cantidad, que no es relevante, pero tienen una proteína completa, oye. Y hay otras que no. Por ejemplo, las lentejas, que es el mítico ejemplo, no tiene todos los aminoácidos esenciales, pero no importa porque, como muchos de vosotros bien sabréis, cuando no los tiene todos, basta con complementar entre ellas, entre 2 proteínas incompletas, que al juntarlas hacen una proteína completa. Y de ahí el mítico ejemplo de las lentejas con arroz. El aminoácido que le falta a la lenteja lo tiene el arroz y viceversa. Por lo que arroz con lentejas es un plato con una proteína completa y excelente. ¿Qué rollo entonces? Una persona vegana tiene que estar haciendo combinaciones todo el día para que si alguna proteína es incompleta, juntarla con otra y que así se completen, ¿no? Pues tampoco. Sabemos a día de hoy que tenemos todo el día para completar las proteínas. Es decir, que no tiene por qué ser la misma comida. Que yo puedo comer las lentejas y cenar el arroz y va a ser igual de efectivo que comer en un mismo plato las lentejas con arroz. Se completan igual porque en nuestro hígado tenemos un pool, un almacén de aminoácidos que se acumula durante todo el día y que no tenemos por qué hacer en la misma comida. Conclusión, que casi sin darnos cuenta, complementamos las proteínas vegetales que sean incompletas entre sí sin ni siquiera tener que pensarlo. Así que es muy sencillo. Segundo punto que hemos dicho que la proteína vegetal tiene en entredicho, su digestibilidad o su biodisponibilidad. Es cierto que a priori la proteína vegetal tiene una digestibilidad o una disponibilidad algo más baja que la proteína animal. Y esto se debe por la matriz alimentaria en la que se encuentra. Es decir, una proteína vegetal viene acompañada de fibras, viene acompañada de capas vegetales duras de esas fibras que hacen, digamos, que su proteína sea menos accesible en el proceso de digestión y absorción. ¿Tiene solución? Tiene muchísimas soluciones y la mayoría las hacemos también en la cocina sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues tenemos la opción de poner la proteína en remojo. Por ejemplo, cuando ponemos los garbanzos en remojo antes de cocinarlos, ya estamos aumentando la digestibilidad de su proteína vegetal, ya la estamos mejorando. Otra opción, la fermentación. Por ejemplo, ¿dónde hacemos eso? El pan. El pan integral es un alimento fermentado. Su proteína se absorbe mejor que el de un cereal entero, por ejemplo. La germinación, por ejemplo, de legumbres, también ayuda a que se mejore esa digestibilidad.
La cocción también, o sea, al cocer pasta, arroz, cocer legumbres y el tostado. Entonces, por ejemplo, unas almendras crudas guardan algunos nutrientes que las tostadas pueden perder un poco, pero una almendra tostada tiene una proteína de mejor biodisponibilidad. Por eso, alternar entre distintas formas y técnicas culinarias de comer todos los alimentos vegetales va a hacer que mejoremos la biodisponibilidad de esas proteínas. Así que ya tenemos ahí una buena alternativa. Y con esto también estamos reduciendo muchísimo esos antinutrientes que supuestamente hacen que la proteína se absorba peor con estos mismos procesos. Por tanto, quitamos aquí dos en una. Como veis, no estamos haciendo nada raro en cocina, fuera de lo habitual, o nada que complique la vida o la dieta, la nutrición de una persona vegana. Seguimos. Después de la proteína, el segundo que yo considero que es de los más conflictivos es el hierro. De hecho, yo conozco muchas personas veganas que cuando han acudido a mi consulta de nutrición me han dicho que es que el hierro, les han dicho en consulta en atención primaria que lo tienen bajo porque son veganas o que la anemia es culpa de su veganismo, que es imposible que lo arreglen si no dejan de ser veganos. Pues dicho esto, ni mucho menos, y lo vamos a ver con datos científicos de nuevo. Para empezar, el hierro, tenemos dos tipos de hierro o dos formas en las que podemos encontrar el hierro, mejor dicho, que es el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es un hierro más biodisponible, es decir, que absorbemos y aprovechamos más cantidad de ese hierro, en torno a un 15-35% del hierro que ingerimos. En cambio, dentro del hierro no hemo, solemos ingerir un poco menos, absorber, perdón, un poco menos, en torno a un 1 a un 20%. Ese hierro hemo se encuentra exclusivamente en alimentos animales y por eso siempre se ha dicho que el hierro animal es de mejor calidad, por decirlo así, que el vegetal. Pero es verdad que el hierro no hemo no solamente se encuentra en alimentos vegetales, sino se encuentra exclusivamente en vegetales y además en alimentos animales, ampliamente repartido en ambos. De hecho, una persona omnívora, la mayor parte del hierro que consume en su dieta, aunque consuma mucho alimento animal, va a ser siempre hierro no hemo. Bueno, pues ¿qué hacemos si una persona no consume hierro hemo? Ese hierro que se absorbe más y que nos asegura que tengamos mucha más cantidad de hierro que ingiero en mi dieta. Estamos solo con hierro no hemo. Pues no nos va a suponer tampoco un problema por una razón. Primero, porque con los alimentos solamente vegetales sí podemos cubrir ingestas recomendadas de hierro. Y segundo, porque el hierro no hemo, aunque se absorba menos, veis que tiene un margen muy amplio, desde un 1%, que no es nada, hasta un 20%. ¿Cómo es eso? Pues básicamente es porque el cuerpo, que es muy sabio, puede tener una adaptación metabólica a la absorción del hierro. Es decir, si yo me quedo corta de hierro o en mi dieta general consumo poco hierro, voy a absorber mayor cantidad de hierro, no hemo. Y si como hierro de sobra, pues no voy a absorber tanto hierro porque no me hace falta más, ya tengo mis depósitos de hierro bien cubiertos. Esta adaptación metabólica, para que veáis lo grande que puede llegar a ser, una mujer embarazada, que el cuerpo ahí es más sabio que nunca y sabe que la mujer embarazada requiere más hierro, puede llegar a absorber hasta un 60% más cantidad de hierro no hemo, el vegetal, que cuando no está embarazada. Pues en una persona vegana no sucede de una manera tan drástica como en una mujer embarazada, pero también sucede esa adaptación metabólica. Capta más hierro no hemo y excreta menos. Por tanto, a menor ingesta de hierro puede tener los mismos niveles en sangre. Entonces, con esto, ¿qué concluimos? ¿Llevándolo a la práctica o aterrizándolo un poco mejor? Pues concluimos que los estudios que se han hecho respecto a datos de anemia o de deficiencia de hierro entre población omnívora y vegana es que no hay mayor tasas o mayor prevalencia de anemia en personas veganas respecto a personas omnívoras. En general, no hay diferencias significativas en la cantidad de hierro que tengan en sangre, en la ferritina, que son los depósitos de hierro. Lo único que sí que es cierto es que una persona vegana normalmente es más vulnerable a una depleción de esos niveles de hierro en cuanto come poco. Es decir, que se encuentra un poquito más al límite, pero también se encuentra dentro de los niveles adecuados. Y que si lleva una dieta saludable y suficiente de hierro, no tiene por qué llegar a ser anemia nunca. De hecho, insisto en que la prevalencia de anemia no es mayor en persona vegana respecto a una persona omnívora que consuma carne, mariscos, pescados, etcétera, etcétera. Lo que en el único momento, en la única etapa de la vida en la que se ha encontrado un mayor riesgo de deficiencia de hierro que se puede solventar únicamente en alimentación sin recurrir a suplementos es en mujeres en el pico de edad fértil
y en edad adolescente, sobre todo en mujeres. Pero los estudios que se han hecho en niños, en población adulta general, en hombres y en mujeres posmenopáusicas no sacan mayores datos de anemia, es que en prácticamente ningún estudio. Entonces, en España y en Europa, deciros que no hay de todas maneras una ingesta recomendada de hierro adaptada para población vegana. En Estados Unidos sí. Aquí de nuevo, que con este tema están un poquillo más avanzados, como os decía antes, se propuso que para las personas veganas tomaran un 80%, ojo, un 80% más de hierro, 1,8 veces más que una persona omnívora, lo cual es imposible, literalmente imposible, si no se consume suplemento. Pero los estudios posteriores han demostrado que no hace falta, que de nuevo la ingesta recomendada puede ser la misma, porque ese plus de hierro inalcanzable con la dieta que se recomendaba no tenía en cuenta maneras de optimizar la absorción del hierro, igual que hemos visto con la proteína. El clásico que todos sabemos de toma el hierro con la vitamina C, pues hay muchísimas más alternativas para optimizar, pero muchísimo, la absorción de este hierro vegetal. Y ahora os voy a mostrar algunos ejemplos. De hecho, el posicionamiento actual de la Academia de Nutrición en Estados Unidos nos dice que la incidencia de la anemia ferropénica en vegetarianos y vegetarianas es similar a las de no vegetarianas. Aunque tengan menores reservas ligeramente que personas omnívoras, se encuentran dentro del rango normal con una dieta normal, sin plus de hierro ni ninguna pauta especial. Y la Academia de Nutrición en España, que aquí sí que hay un posicionamiento, nos dice lo mismo, que no tenemos ningún problema, que se puede, que no hay mayor riesgo de anemia. Aquí os pongo un ejemplo, un par de estudios que me parecen interesantes. Este primero que os muestro aquí, que luego ya insisto que os he dejado toda la bibliografía, pues este primer estudio nos decía que la absorción del hierro en una dieta vegetariana, a priori, es cierto que es un poquito menor, la mitad, a priori, que en una dieta omnívora, siempre y cuando no hagamos 4 consejos que os voy a mostrar ahora. Pero fijaros qué curioso lo que os decía, este estudio de Cook, que son unos investigadores que han estudiado muchísimo respecto al hierro, nos decían que en comparando un grupo con dieta omnívora, un grupo con dieta vegetariana que tomaba potenciadores de hierro, de la dieta, como la vitamina C, me refiero, no otra cosa. Y otro grupo, el grupo 3, que tomaba dieta vegetariana, pero con inhibidores de hierro en la comida, o sea, que nos complicaba todavía más el asunto. Pues pasadas 2 semanas, las personas que tenían una dieta vegetariana, pero que cuidaban esos potenciadores de hierro, como esa vitamina C principalmente, tenían una absorción del hierro incluso mayor que lo de la dieta omnívora. Fijaros, un 7,2% de absorción del hierro en la dieta omnívora respecto a un 13,5% de absorción en la dieta vegetariana, pero que tuviera cuidado con meter vitamina C y con los consejos que os voy a mostrar ahora en la dieta. En cambio, el grupo que era vegetariano, pero y encima lo complicaba más tomando inhibidores del hierro, como pueden ser los taninos, los fitatos, que ahora os muestro, si no tenían ningún cuidado, la absorción del hierro bajaba a tan solo un 2% y pico. Es decir, que con los consejos básicos de una dieta vegana, el hierro se puede cubrir y de sobrísima, pero claro, hay que tener en cuenta una serie de pautas con un poquito más de detalle que en una dieta omnívora. Y lo que os decía antes de la adaptación metabólica, fijaros qué interesante, que nos decía que a las 2 semanas después se encontró una absorción del hierro, en estos últimos que he dicho que eran los que menos absorbían porque no tenían ningún cuidado, que absorbían un 2,5%, pues en tan solo 2 semanas, de manera natural, el cuerpo aumentó la absorción del hierro a un 3,4%. Es decir, que esa adaptación metabólica, ligera en este caso, ya en tan solo 2 semanas aumentaba, ayudando a regular lo mejor posible esos niveles de hierro. Dicho esto, ¿dónde encontramos el hierro vegetal? Pues tenemos muchísimas fuentes. En las legumbres, en la soja, alubias, garbanzos, en frutos secos, en semillas, en algunas verduras. Está ampliamente repartido. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos para optimizarlo? Pues aquí tenemos 3 antinutrientes, podríamos llamarlo así, aunque no me gusta mucho ese concepto, que reducen mucho la absorción del hierro. Uno de ellos son los fitatos, que los fitatos están dentro de la fibra. Esos fitatos, que están en cereales integrales, legumbres y frutos secos, o sea, alimentos con fibra, pueden reducir la absorción del hierro entre un 10 hasta un 50%. Ojo, que es muchísimo. Los taninos, que se encuentran en el té, en el café y también en otros como el cacao, también pueden reducir más o menos a la mitad la absorción del hierro. Y el calcio a altas dosis también.
Vamos a solucionarlo en un momento. El tema del calcio, tan fácil como no tomar suplementos de calcio en las comidas. Quitando esto, no hay que hacer ninguna otra pauta especial porque sería imposible estar separando calcio y hierro de la dieta. Nos vamos a centrar en los fitatos y en los taninos. ¿Cómo hago yo para no perder tanto hierro por el camino y para optimizar mucho el hierro, como en el estudio que os acabo de enseñar, que tiene una diferencia notable muy alta en el final del día en cuanto al hierro? Pues para inactivar los fitatos hay que hacer exactamente lo mismo que os he explicado antes para potenciar la absorción de proteína. O sea, que no tenemos que hacer nada diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Esos alimentos ricos en fibra, pues en lugar de tomarlos en seco tal cual, cocerlos, fermentarlos como el pan, germinación, tostado, lo mismo que acabamos de ver con el tema de la proteína. Pues por ejemplo, un ejemplo muy básico, que me gusta mucho tomar avena, pues en lugar a lo mejor de echarme la avena cruda o en seco tal cual en el yogur, pues, o en un yogur vegano en este caso, pues me hago un porridge de avena, es decir, la caliento en el microondas o la cuezo en bebida de soja o lo que yo quiera. Con eso ya aprovecho mucho más su hierro, su proteína y sus nutrientes, por ejemplo. Y así con todo. Y si quiero un plus, pues aquí tenemos nuestra amiga la vitamina C, que no hay persona, yo creo, que no sepa que la vitamina C ayuda a la absorción del hierro, pero lo que no tengo tan claro es si sabéis hasta qué punto. Bueno, pues aquí os puedo decir que tan solo 50 miligramos de vitamina C, que están en poco más de media naranja, tampoco nada, o en la verdura que echemos en una comida, pueden contrarrestar al 100% el efecto de unos fitatos, por ejemplo, contenidos en unos garbanzos o en unas lentejas. Entonces ya, ese hierro, entre que he cocido la legumbre y he metido vitamina C, es totalmente aprovechable y disponible. Pero es que si encima meto 150 miligramos de vitamina C, o sea, la naranja entera o dos mandarinas, por poner un ejemplo en cítricos, que es como lo más fácil, incremento incluso en un 30% más por encima la absorción del hierro de lo que se iba a absorber. Muchísimo. En cambio, con el tema de los taninos, que están en café, té y cacao, como os he dicho, pues no hay mucha solución, porque es que ni la vitamina C los salva. Un 2-8% mejora la absorción del hierro, que es muy poquito. En este caso, ¿qué hacemos? Pues simplemente la pauta sería que en general se separaran de las comidas principales del día. Es decir, que una dieta vegana, lo óptimo no es terminar la comida con un té o con un café. Si la separamos un poquito, hora y pico, lo dejamos para la merienda, por ejemplo, pues mucho mejor. Y con eso tendríamos resuelto el hierro. Lo podemos cubrir de sobra y con trucos muy del día a día, sin hacer nada raro, lo tenemos. Y nos vamos al compañero del hierro, que aquí no me voy a parar más que 60 segundos, porque es muy parecido, que es el zinc. El zinc es otro mineral que le pasa como al hierro, que en general está en mayor cantidad en alimentos animales y es más biodisponible, en general, de nuevo, en alimentos animales. Por tanto, está en el punto de mira de que si una dieta vegana se nos va a quedar corto el zinc. Bien, pues de nuevo se ha demostrado que no hay un mayor riesgo de zinc, de deficiencia de zinc en una dieta vegana respecto a una dieta omnívora si seguimos unas pautas. ¿Y qué pautas? Exactamente las mismas que las del hierro, por eso aquí no me tengo por qué parar más. Sabemos que el zinc está en alimentos similares al hierro, legumbres, cereales integrales, frutos secos, y sabemos que para optimizar su absorción pues hay que hacer lo mismo. Cocinamos las legumbres, tostamos el fruto seco, lo mismo. Y además también se ha demostrado que hay una cierta adaptación metabólica del cuerpo a absorber más zinc cuanto menos ingiramos para compensar esa ingesta algo más bajita. Y aquí os dejo algunas fuentes de zinc, animales y vegetales, para que veáis algunos ejemplos, como ya luego os lo dejo para vosotros. Pero vamos, que muy similares a las fuentes de hierro. Y nos vamos a los últimos dos más conflictivos con el tema de la dieta vegana, que son el calcio y la vitamina D, que además, como siempre van de la mano en las recomendaciones, os los he puesto juntos. Pero voy a empezar por la vitamina D. Para empezar, la vitamina D, muchas veces me han preguntado, es que sin alimentos animales, por ejemplo, los lácteos principalmente o el pescado, ¿cómo voy a alcanzar los niveles de vitamina D? Es que es imposible, si es que los alimentos vegetales apenas casi tienen vitamina D, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues dos cosas. Primera, se ha demostrado que los niveles de vitamina D de media no son especialmente más bajos en población vegana que en población omnívora y que si son ligeramente menores se encuentran dentro del mismo rango. De hecho, a día de hoy, prácticamente todo el mundo o habéis sido suplementados en vitamina D
o tenéis alrededor muchísima gente que ha requerido suplementarse, o sois sanitarios y veis que hay una deficiencia muy alta de vitamina D en población general, omnívora o vegana, da lo mismo. De hecho, es que se estima que en España el 30% de los jóvenes, mínimo, prepandemia, tenían bajos los niveles de vitamina D y el 90% prácticamente de ancianos institucionalizados tienen baja la vitamina D y no son veganos, en su mayoría. Los ancianos institucionalizados, creo yo, que a día de hoy todavía, en un futuro lo sabrá, pero a día de hoy todavía veganos no hay demasiados. ¿Por qué? ¿Por qué no hay grandes diferencias entre persona vegana y omnívora? Pues porque realmente a partir de la dieta vitamina D obtenemos más bien nada. Se estima que el 15-20% de la vitamina D requerida al día la obtenemos por la dieta y el resto de la luz solar, el 80 y tantos por ciento. Pero es que ni siquiera alcanzamos esas cantidades. ¿Qué hemos dicho antes? ¿Que dónde puede obtener la vitamina D una persona omnívora? Principalmente en 2 sitios, lácteos y pescado azul. Muy bien. ¿Cuántas personas realmente consumen al menos sus 2 raciones de pescado azul a la semana más allá de la lata de atún? Más bien pocas. O yo por lo menos en consulta no me las encuentro. Y 2, los lácteos. ¿Cuántas personas a día de hoy consumen los lácteos enteros que tengan la vitamina D? Porque en cuanto el lácteo es desnatado, a no ser que venga enriquecido en vitamina D, no tiene más que trazas. Yogur desnatado, leche desnatada, queso fresco desnatado. Si no está enriquecido, tiene cero o trazas vitamina D. Con lo cual, ¿dónde obtiene una persona omnívora la vitamina D más allá del sol? Pues obtiene más bien poca de la dieta. Y la vegana también, menos y nada, pues estamos en la misma situación. Entonces, simplemente es tan fácil como que si una persona vegana tiene deficiencia de vitamina D, al igual que una omnívora, que se suplemente. ¿Cómo? Pues anteriormente los suplementos veganos eran suplementos de vitamina D2, que es una forma menos activa y menos biodisponible que la vitamina D omnívora, digamos, o la vitamina D procedente de fuentes animales, que es la vitamina D3. Entonces, aunque la D2 también valía, remontaba peor esos niveles de vitamina D o era algo menos efectiva. Pero es que a día de hoy ese problema ya está solventado, porque también tenemos vitamina D3 vegana o vitamina D3 de origen vegetal, que procede de líquenes o setas irradiadas, que genera una cantidad enorme de vitamina D y de ahí salen los suplementos de D3, de la buena, de la biodisponible, pero veganos. Por tanto, no supone ningún problema. Lo que sí es cierto que la que se pauta en atención primaria o la gratis o barata es de origen animal, no es la vegana. Entonces, sí que tienen un coste más elevado en este caso porque no les viene cubierta. De la vitamina D ya hemos visto que estamos un poco paralelo, persona omnívora con persona vegana. Pero nos vamos al calcio sin lácteos, sin pescado. ¿Qué hacemos con el calcio? Pues para empezar hay 2 situaciones. La primera, que no tenemos para nada claro cuál es la ingesta recomendada de calcio. Porque si nos podemos a buscar en cuánto calcio tiene que tomar una persona, encontramos cantidades súper dispares, según si miramos las tablas españolas, las tablas europeas, las tablas de Estados Unidos, la de Reino Unido. Es que cambian muchísimo. Aquí os he puesto 4 ejemplos, pero nos vamos desde 700 miligramos día hasta 1200 miligramos día para una persona adulta media. Y esa diferencia, creedme que es muy grande en cuanto a cantidad de calcio al día. Entonces, ¿cuál es la buena? Pues no está muy del todo claro. Lo que sí que sabemos es que todas estas cantidades se pueden cubrir también sin alimentos animales sin ningún problema. De hecho, en dieta vegana, pese a que el calcio es tan temido no poder cubrirlo, no se requiere nunca o prácticamente nunca un suplemento de calcio, realmente. Primero, porque hay mucho calcio en fuentes vegetales, bastante biodisponible, como ahora os voy a enseñar. Y segundo, porque de nuevo pasa como con el tema del hierro. El cuerpo puede adaptarse metabólicamente a una ingesta de calcio algo menor para absorber más y excretar menos. Entonces, una persona que tome menos calcio, vegana o no vegana, va a absorber más calcio y va a excretar menos. A nivel hormonal nos podemos regular para ello. Entonces, entre eso y que con la dieta no es muy difícil cubrirlo, no suele ser un problema. Os dejo aquí algunos datos de deficiencia de calcio. Entonces, en algunos estudios se ve que las diferencias omnívoro-vegano son clínicamente insignificantes, en otros que la ingesta en vegana es más baja, pero que no se ve realmente mucha más deficiencia, o que la insuficiencia en calcio, si nos ponemos exquisitos, sale bastante alta, tanto en vegano como en omnívoro, que no es nada muy concreto de una persona vegana. Y el estudio aquí que tenéis de Waker 2020 lo que nos dice es que a menos ingesta de calcio, lo que yo os comentaba ahora mismo,
menor excreción de calcio y aumentamos los niveles de paratormona, que lo que nos va a ayudar es a absorber más cantidad de calcio. Una respuesta fisiológicamente natural a la ingesta de calcio baja que puede suceder en tan solo semanas. Dicho esto, nos vamos a la parte práctica. ¿Dónde conseguimos el calcio? Pues tampoco es difícil. Aquí os he dejado la leche de vaca en primera línea para que veáis la comparativa con una serie de alimentos vegetales. Pues fijaros, mirad en la primera columna es la cantidad de calcio en miligramos que hay en 100 gramos de alimento. La segunda columna, no menos importante, es el porcentaje de ese calcio que vamos a absorber, ya que no se absorbe todo. De hecho, de media se estima que del calcio de cualquier fuente se absorbe en media en una dieta un 30 y tantos por ciento, no más. Lo demás no lo absorbemos. Y la tercera columna, en la que más yo quiero que os fijéis, es la que nos dice la cantidad limpia de calcio absorbida al final. Bien, pues dicho esto, por ejemplo, ya que os enseño una comparativa entre leche de vaca o una bebida de soja enriquecida en calcio, que la soja tiene calcio de manera natural, pero se suelen enriquecer en calcio, no quiero en ningún caso comparar lácteos con bebidas vegetales que no tienen nada que ver, pero en cuanto a cantidad de calcio sí. Vemos que si a misma cantidad de calcio de una leche de vaca y de una bebida de soja, la fracción absorbible es exactamente la misma, un 33%. Por tanto, la cantidad final de calcio que voy a absorber es la misma. En un vaso de bebida de soja y en un vaso de leche entera obtenemos la misma cantidad útil final de calcio. Así como de soja, pues se puede enriquecer otro tipo de bebidas vegetales. Aunque la de soja nutricionalmente es la más interesante, siempre, por supuesto, que venga sin azúcar añadido, es una opción equitativa en cuanto a calcio. Y luego otras opciones muy potentes de calcio, tenemos por ejemplo el tofu, que se hace con sales cálcicas, que es el tofu habitual que vamos a encontrar en el supermercado, o las almendras, que son fuentes que tienen mayor cantidad neta de calcio que la leche. Y se absorbe cantidad muy parecida. Ahora bien, pese a que al final la cantidad que aprovechamos del calcio de un tofu o unas almendras es mayor, está claro que no es tan fácil tomarte la misma cantidad de leche que de almendras. Te pones malo con las almendras, vaya, ¿no? Pero sumando las almendras, sumando los garbanzos, sumando otras legumbres, sumando otra cosa, otra y otra, hacemos la cantidad total al final del día sin problema. Y fijaros, vuelvo para atrás, opciones quizá más desconocidas, fuente de calcio, tenemos el brócoli, la col rizada, el repollo, que también son verduras muy potentes para incluir en el día a día fuentes buenísimas de calcio. Resumen, para contextualizar todo esto, que un día normal en que una persona vegana consuma bebida de soja, pues, o un yogur de soja enriquecido en calcio, que tome alguna ración de legumbre a lo largo del día, o de tofu un día, de legumbre otra, lo que sea, y que tome un puñado de frutos secos, más fuentes minoritarias de calcio que va a haber repartido en verduras, lo que sea, cubre el calcio. Ya está. Y no hay lácteos, no hay pescado, se puede cubrir. Y con esto ya tenemos también resuelto el calcio. Deciros que nada, que ya estamos terminando, que simplemente queda el omega 3 y un inciso final de la vitamina B12 y suplementación y terminamos, ¿vale? Menos de 10 minutos nos queda. Nos vamos al tema del omega 3, que es verdad que últimamente, como el omega 3 pues tuvo un boom de lo importante que es para la salud, que son grasas muy saludables, cardiosaludables, antioxidantes, antiinflamatorias, pues también llegó el buscar, el informarnos un poquito más de, oye, ¿dónde está ese omega 3? Que para quien no lo sepa, el omega 3 son una familia de grasas poliinsaturadas, que son esenciales. Esenciales significa que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlas, por los que sí o sí las tenemos que ingerir mediante la dieta. Es una familia que tiene varios ácidos grasos, de ahí que sea una familia. Dentro de esos ácidos grasos, el único que es esencial de todos es uno, que es el primero, que a partir de ese, una vez que lo ingiramos, nuestro cuerpo es capaz de sintetizar en cadena a todos los demás. Por ello, aunque todos son importantes y todos los podemos tomar mediante la dieta, solo hay uno que sí o sí tenemos que tomar y que si no lo tomamos no vamos a tener omega 3. Y ese ácido graso omega 3, que se llama el ALA, ácido alfa-linolénico, es vegetal. Por tanto, una persona vegana que solo tome alimentos vegetales sí que toma omega 3 en su dieta. Yo aquí sí que haría una recomendación especial de una serie de alimentos que incluir habitualmente para poder cubrirlo, pero sí que puede tomarlo sin pescado azul.
El omega 3 animal, los que más destacan, que seguro que más de uno los conocéis, porque además los suplementos de omega 3 están en cualquier pasillo de cualquier supermercado y en cualquier web, están a la orden del día, son el EPA y el DHA, que estos son omega 3 de origen animal, que son los que fundamentalmente vamos a encontrar en el aceite de pescado, en el pescado azul. ¿Que ingerirlos directamente es la mejor opción? Sí, pero es cierto que si ingerimos el vegetal, este que se llama ala, nuestro cuerpo es capaz de crear, de sintetizar estos que vienen en el pescado azul, que estamos viendo en la tele, tenemos es vegetal. Ahora vuelvo para atrás. Pues lo tenemos en frutos secos y semillas, destacando 3, pero está ampliamente repartido. Lo tenemos en las semillas de chía y las de lino, las fuentes más potentes que podemos encontrar de omega 3 vegetal junto a las nueces. Pero también está en la soja, en el tofu, en legumbres en general, en cantidades menores. Pero en estas 3 lo tenemos. Y el animal, pues principalmente el pescado azul. Aquí os dejo las principales fuentes para que las veáis. Dicho esto, es cierto que el ALA, el ácido graso omega 3 vegetal, tiene una tasa de conversión relativamente bajita a los omega 3 estos que vienen en aceite de pescado, a ese EPA y DHA, que son tan interesantes y son los que han mostrado grandísimos beneficios para nuestra salud. Pero es verdad que también se está estudiando, aunque a día de hoy todavía son grandes desconocidos porque se sigue estudiando al respecto, que parece que las personas no comedoras de pescado, y aquí os dejo la bibliografía debajo para quien quiera ahondar más en el tema, parece que tienen una mayor conversión de este ALA a estos ácidos grasos tan interesantes, EPA y DHA, que una persona que habitualmente consuma ese pescado azul. Por lo que sí que podría haber una pequeña adaptación metabólica, pese a que de por sí la tasa de conversión sea bastante bajita. Insisto en que es bastante baja, pero que hay una pequeña adaptación metabólica que ayuda un poquito. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que se ha demostrado que cantidades de omega 3 realmente, el estatus óptimo de omega 3 no está tan claro cuánta cantidad se necesita realmente, y también se ha demostrado que ese omega 3 a qué se asocia principalmente o qué es lo que más se estudia al respecto. Pues que si hay mayor o menor riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Entre otros, por ese consumo de omega 3. Pues no hay un mayor riesgo cardiovascular asociado en población vegana por tomar menores cantidades de omega 3 u de otro tipo de riesgos. Pero no es tan claro el punto cuánta cantidad hace falta, si con la semilla de chía, lino, frutos secos nos vale, o si en cambio sería mejor suplementar. Aquí los estudios, la verdad, que son bastante inconsistentes al respecto. De hecho, parece que más importante solamente que el consumo de omega 3, que ya hemos dicho que es esencial, que una parte hay que consumir, es el equilibrio omega 3 omega 6. Porque sabemos que ambos dos son dos familias de grasas que se deben tomar en equilibrio. Omega 3 nos solemos quedar cortos, ya sea población vegana o no. En cambio, el omega 6 nos solemos pasar de largo, porque solemos tomar mucho aceite refinado, de girasol, etcétera, etcétera, y nos solemos pasar de largo. Entonces, que a pesar de que el consumo de omega 3 es fundamental, otro aspecto al que tenemos que tener cuidado es el ratio omega 3 omega 6, que si debería estar en ratio 1:1 o 4:1, en los estudios sale que estamos de 16:1. Es decir, un exceso enorme de omega 6 con respecto a la cantidad de omega 3 que deberíamos consumir. Por tanto, un punto importante que también podemos priorizar y poner enfoque en cualquier persona, no solamente vegana, pero también sobre todo en veganismo, es reducir grasas vegetales refinadas de mala calidad. Y mientras tanto, por otro lado, optimizar ese consumo de omega 3 para todos los beneficios que, por supuesto, se ha demostrado que tienen. Dicho esto, ¿cuánto omega 3 más o menos se considera, dentro de que no está muy claro, una buena cantidad? Pues el equivalente a un puñado de frutos secos diarios y una cucharada sopera de semillas diaria, de lino, chía o similares, más lo que podamos optar a fuentes minoritarias como legumbres, soja, que estábamos comentando antes. ¿Suplementamos o no? Que ya estoy viendo por el chat de algunos comentarios de pero si el omega 3 es fundamental para el sistema inmune, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, sin duda alguna. Por eso se ha estudiado si es recomendable en dieta vegana suplementar o no. Y lo que se ha concluido es que realmente no está claro, no hay una evidencia suficiente de que en población vegana se recomiende la suplementación con omega 3. Yo aquí en concreto y a nivel personal, ya que digo que hay mucha inconsistencia en cuanto a los estudios, por mis consultas de nutrición, yo lo que recomiendo es que si la población infantil o adolescente es vegana, yo sí que suplementaría con omega 3
porque me parece fundamental para el desarrollo cerebral y sistema nervioso en esta etapa de la vida, y es un suplemento inocuo y me curaría en salud dando el suplemento, para opciones como las que veo que estáis comentando en el chat, yo estoy totalmente de acuerdo, ahí suplementaría. Y en mujeres en embarazo y en lactancia valoraría muy en concreto cada caso, pero es posible que también recomendara temporalmente la suplementación, pese a que no hay una evidencia clara. Pero también sabemos que va a ser inocua la suplementación temporal en omega 3. Y nos aseguramos que para todo el desarrollo, sobre todo a nivel cognitivo y a nivel del sistema nervioso, en niños o en mujer embarazada o en lactancia, ya que de ahí también depende el feto o el bebé lactante, cubramos bien esas necesidades. Yo ahí no lo dudo nunca y siempre mando el suplemento. Y por último, 2 minutos y terminamos. Bueno, terminamos, abrimos ronda de preguntas todo el tiempo que os queráis entretener vosotros. Nos vamos con la vitamina B12. La vitamina B12 es la que, sí o sí, es una suplementación imprescindible. Anteriormente se recomendaba únicamente para población vegana. A día de hoy ya se ha comprobado que también población vegetariana, es decir, que sí que consuma huevos y lácteos, tiene también que suplementarse en vitamina B12, porque no es fácil, por no decir bastante difícil, cubrir la vitamina B12 solamente con una alimentación que sea vegana más huevo y lácteo. Es muy complicado. Por tanto, es mejor suplementar. Dicho esto, aquí llega un mito, bueno, un comentario muy habitual de, uy, si la dieta vegana ya requiere un suplemento o una pastillita, ya hay problema, ya es que tan buena no será, ya mira cómo empezamos. Bueno, pues explico. Lo primero, la vitamina B12 es de origen bacteriano, no es de origen animal. Entonces, los animales pueden sintetizar vitamina B12 más que ellos al ingerir las bacterias que sean capaces de sintetizarla y por eso el animal tiene vitamina B12, no porque el animal per se sintetice vitamina B12, insisto, no es de origen animal, es de origen bacteriano. U otra opción es que en las tierras también puede haber estas bacterias sintetizadoras de vitamina B12, que está libre, de pasto, criado en libertad, puede ingerir, lo cual no es lo actual en la mayoría de los comedores de carne habituales, no es de ese tipo de carne. Entonces, al final, mayoritariamente, el consumo de vitamina B12 de una persona omnívora media va a provenir de piensos suplementados con vitamina B12. Es decir, que indirectamente todo el mundo mayoritariamente se suplementa con B12, en unos casos con el animal como vehículo que la proporciona y en otros casos directamente mediante el suplemento. Por ello, es un suplemento que no es problemático, es inocuo y relativamente dentro de, pues se puede conseguir barato. Además, es fundamental que todo el mundo vegano o vegetariano se suplemente con vitamina B12 porque es una vitamina muy conflictiva. Primero, se mide bastante mal, lo que es en la salud, en la atención primaria, se mide mal y poco. Entonces, no tenemos muchas veces los datos suficientes de niveles de vitamina B12, por tanto, mucho mejor suplementar de antemano que dejarlo pasar. Y segundo, la vitamina B12, su deficiencia se enmascara muy fácil y a veces no sale hasta después de 3, 4, 5 años, en donde ya puede haber daños que sean irreversibles o graves para la salud a nivel del sistema nervioso, a nivel cognitivo. Por tanto, es preferible prevenirlo desde un principio. ¿Qué es lo que yo me encuentro muy común en consulta? Pues me encuentro que hay pacientes que no se han suplementado en vitamina B12 porque son vegetarianos en lugar de veganos, por ejemplo, y que han llegado diciendo, se me adormecen las manos, tengo calambres como musculares, sobre todo en las extremidades superiores, en la mano, y cuando se hace la prueba, tienen la vitamina B12 por los suelos. Y haciendo una dosis extra de vitamina B12 para remontar esos niveles que están por los suelos, desaparecen el 100% de la sintomatología en la mayoría de los casos. Y luego ya de por vida mantienen el suplemento en la dosis habitual. Por eso es muy importante que se suplemente desde el principio antes de llegar a tener riesgos. Y además, lo que os decía antes de que por la dieta es imposible de cubrir, en España la recomendación o la ingesta es de 2 microgramos día. Pero es que hace poquito Europa ha cambiado la recomendación, ha encontrado más óptimo una ingesta de 4 microgramos día para adultos medios. Es decir, casi, bueno, porque no he puesto el decimal exacto, casi se ha duplicado en los últimos años la ingesta recomendada. Para que os hagáis una idea, cubrir esto con una dieta vegana, aun con huevos y lácteos, equivale a no sé cuántos huevos y no sé cuántos lácteos al día. Cosa que no me parece recomendable como tal, y menos a una persona que vegetariana normalmente, muchas de ellas no quieren abusar de lácteos y huevos
o están en transición intentando reducir el consumo y les vamos a dar 3 huevos al día y 3 lácteos también. No tiene ningún sentido. Hay que suplementar y ya está. Pero hay algunos me podréis decir, que ya me adelanto de antemano, pero si también hay fuentes de vitamina B12 vegetales, no solamente están alimentos animales. No. Hay alguna fuente animal que tiene cantidades muy bajitas de vitamina B12 activa que no nos vale, o sea que con ella no cubrimos, por tanto hay que suplementar. Por ejemplo, el alga nori tiene cantidades pequeñitas de vitamina B12, pero es que no son suficientes. O sea, con alga nori no llegamos. Y dos, muchas de las algas o de alimentos vegetales con B12 o enriquecidos en B12 tienen lo que se llama corrinoides o análogos de la vitamina B12, que son vitamina B12 no activa. Sí a nivel bacteria, que son las que la sintetizan, pero no para el humano. Para el humano no es funcional. Por tanto, no vale. Y problema añadido, sí que nos sale en sangre como que tenemos buenos niveles de vitamina B12, pero realmente no es funcional. O sea que encima enmascara una deficiencia de vitamina B12 si la valoramos erróneamente mediante vitamina B12 sérica o en sangre. Puede salir bien, pero no está bien porque no es funcional. Por tanto, además de no ser útil, no es solamente que digas, bueno, no es útil, pero me la tomo, ¿qué más da? Es que encima puede enmascarar esa deficiencia. Por tanto, el suplemento sí o sí. Y dentro del suplemento, indicar que tenemos opciones diarias o opciones semanales, siendo la opción semanal muy útil y la más fácil, porque solamente hay que tomarla una vez por semana. Y dentro de todas las formas que hay, la cianocobalamina es la forma más habitual, más estudiada y que ha mostrado que remonta y mantiene muy bien los niveles de vitamina B12, siendo además de las más económicas. Y con esto cierro, que ya me he enrollado por lo menos 50 y tantos minutos, un poquito más de lo que tenía en mente. Aquí os he dejado algunos de los estudios más destacados al respecto, para quien cuando lo comparta con vosotros quiera leer con más detalle, ahondar y demás. Y dicho esto, simplemente agradeceros a todos los que habéis estado aquí hasta el final, que sois bastantes. La verdad que me alegra muchísimo ver que el tema enseguida se llenó el aforo y que es un tema con tan buena acogida, porque para mí como dietista nutricionista es fundamental que se hable de ello, que cada vez se conozca más y que se dé más a conocer a todo el mundo por lo menos una serie de conceptos básicos. Es por esta razón por lo que, como os comentábamos en un principio, tanto Jesús Román como yo, desde la SEPCA y su fundación, la Fundación Alimentación Saludable, queremos, desde sobre todo ahora, aunque ya llevamos tiempo con el tema, enfocarnos aún más en dar información, herramientas prácticas al respecto. Tanto en nuestros Instagram que tenéis aquí, el Instagram de la Sociedad de Nutrición en Positivo, como el mío propio, @Andrea Calderón Nutricionista, tanto en la web de la SEDCA o de la Fundación, que aquí os la dejo, como en nuestra página de Facebook. Y es por esta razón por la que hoy habréis visto mucho contenido teórico, pero podréis decir, oye, ¿y cómo llevo yo esto a la práctica, no? ¿O cómo comemos ahora? ¿O cómo planifico yo una semana de dieta vegana? Porque muy bien todo esto, pero me parece imposible llevar esto a la práctica. Pues esto no termina aquí. Continuamos el miércoles que viene con otro taller gratuito, miércoles 11 de mayo a las 7, para el que mandaremos información a todos los inscritos para poder volver a inscribiros, en el que vamos a llevar todo esto a la práctica. Daremos consejos prácticos de cómo planificar un menú vegano, pondremos a examen productos veganos del supermercado habituales, tanto positivos para recomendarlos como negativos para procurar reducir su consumo, como os daremos recetas sencillas e ideas de esos productos que a lo mejor conocéis, pero decís, tofu, le he probado una vez y no vuelvo, porque a lo mejor no hemos sabido optimizar su preparación, su receta, con qué combinarlo. Pues todo eso lo veremos en el webinar de la semana que viene, para el que os daremos información durante estos días. Dicho esto, por mi parte, podemos abrir turno de preguntas y entretenernos, pues el día que os apetezca y preguntar. Creo que por aquí la mayoría. Muchísimas gracias a todos los que me estáis escribiendo, que os ha resultado muy interesante. Sé que muchos pensaréis que se han quedado cosas en el tintero, pero es que es un tema muy denso, que verdad, que yo en las clases en la universidad, cuando hablamos de todo esto nutriente por nutriente, echamos semanas, literalmente semanas, por tanto una hora menos no nos da para más. Así que bueno, que sepáis que como iremos creando muchos contenidos, etcétera, pues os iremos mostrando un poco más de todo esto. Y ahora, si os parece, a ver, lo primero, pregunta de Marina.
Sí, esto se va a quedar grabado para que podáis volver a acudir a ello y el siguiente procuraremos grabarlo también. Y ahora, si me dais un segundo, voy a echar un poco para arriba, que sé que me habéis dejado preguntas. Como se están quedando un poco atrás, si no os importa, los que habéis preguntado antes, copiar y pegar aquí de nuevo y así las vamos teniendo todas juntas. Vale, por ejemplo, comentaba por aquí Anthony, una manera de reducir el ratio omega 3, omega 6 es tomar aceite de oliva omega 9. Una opción muy interesante es tomar aceite de oliva virgen extra o virgen de calidad para aliñar y cocinar. Y, por supuesto, luego optimizar, sobre todo reducir el omega 6, que tomamos cantidades elevadísimas, que también es esencial. Los ácidos grasos omega 6 son esenciales, pero los consumimos por triplicado o más respecto a lo que realmente necesitamos. Y eso solamente se puede reducir quitando productos procesados de mala calidad, aceites de girasol, productos procesados del supermercado, me da igual, salados, que dulces, galletas, que fiambres, lo que sea. Hay que reducir ese consumo. Y eso en dieta vegana, que el omega 3 es fácil, que se quede un poco más por debajo, todavía con más razón. Y optimizar, claro, el omega 3. A ver, en el caso de omega 3, ¿qué cantidad recomendarías suplementar en niños aunque no exista respaldo científico? Realmente yo con el omega 3, normalmente cuando suplemento, además de que obviamente como dietista nutricionista yo no puedo hacer recetas, únicamente suplemento productos accesibles pues de Amazon, del supermercado, lo que sea, suelo recomendar los básicos. Suelo recomendar suplementos básicos que simplemente, sobre todo, me voy a la dosis, a que en lugar de tomarte 2 al día, tome una cápsula, ya que normalmente pone 2 o 3 cápsulas al día. Bueno, pues yo suelo reducir las dosis. Según lo que ingiera mediante la dieta, pues una cápsula al día, 2, un poco individualizo en cada caso. También según si es vegano o vegetariano, que ahí las cosas también cambian. De todas formas, niños veganos a día de hoy me he encontrado muy poquitos. Ya es en adolescentes cuando todavía empezamos ya más y les pauto el mismo omega 3 estándar que al adulto en adolescencia. A ver, más por aquí que me comentáis. Voy a subir un pelinín para arriba porque no me las habéis copiado y había preguntas que antes he visto interesantes. Por ejemplo, Aranzazu nos preguntaba, yo pensaba que las lentejas tenían que cocer juntas con el arroz para completar. ¿Se puede añadir arroz ya cocido? Exactamente. No hay ningún tipo de problema. O sea, es que no tiene nada que ver con eso. El complementar aminoácidos de las proteínas, al final lo va a hacer nuestro organismo, no nosotros juntándolas a la misma comida. Tú te tomas tu arroz cocido, como lo quieras tomar, en una comida y otros aminoácidos, pues ya sea de frutos secos, de legumbre o de lo que sea, en otra, cocinados o preparados como tú quieras. Y con eso vas a completar estupendamente la proteína. Para nada hay por qué buscarlos o juntarlos en la misma comida. Y luego preguntáis también sobre adaptación o modificación metabólica de la absorción del hierro. ¿Implicaría un valor más elevado del volumen corpuscular medio? La adaptación metabólica del hierro que os comentaba antes, que pasa igual con zinc y calcio, se ha demostrado que me refiero con adaptación metabólica a que se absorbe una mayor cantidad de hierro y se excreta menos, teniendo al final unas cantidades de hierro similares a una persona omnívora. Por lo que los datos de hemoglobina, volumen corpuscular medio, etcétera, 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 van a ser similares en población omnívora que vegana, el de una persona que cubre buena cantidad. Nada más, o sea, no va a modificar ningún otro valor. De hecho, los estudios lo que nos dicen es que una persona vegana que coma suficiente hierro, los niveles de hemoglobina, glóbulos, que sabéis que el hierro ahí tiene gran influencia, de hecho bajan por la anemia, están en niveles adecuados igual que en persona omnívora. Y de hecho, fijaros lo fácil que es cubrir el hierro con dieta vegana, que es muy interesante que se ha demostrado que en algunos casos el suplemento de hierro no remontaba mucho en persona vegana. Era como, pero bueno, si estoy suplementando con hierro, ¿cómo es que no remonta? Es porque realmente estaban tomando cantidades suficientes de hierro, pero con mucho inhibidor. Es decir, no estaban potenciando bien la absorción, por ejemplo, con una vitamina C, o por ejemplo, hay un aminoácido que es la lisina, que es un componente de las proteínas, que también aumenta la absorción del hierro. No estaban tomando suficiente. Entonces, en lugar de suplementar hierro, el hecho de que suplementaran con vitamina C, que es una vitamina inocua, hidrosoluble, la que no aprovecho, la expulso por orina, o con el aminoácido lisina, ya hacía que subiera los niveles de hierro mejor que el propio suplemento de hierro. Porque en este caso no estaban cortos de hierro, sino que no potenciaban bien su absorción.
Por eso digo que es clave jugar con optimizar la absorción de ese hierro. Si es levemente elevado, Maite, el volumen corpuscular medio, normalmente no suele ser problema. Ahora, un médico lo valoraría, pero no suele ser un problema. Y no va a ser por esa adaptación metabólica absorber más hierro. No hay ningún problema en ese aspecto. Prometería que no me he quedado con ninguna pregunta en el tintero. Si es así, decírmela. Yo estoy buscando por aquí. Ah, mira, preguntaba Silvi, sí. ¿En el lactante que toma lactancia materna exclusiva es suficiente con la suplementación de la madre o también debe dársele al bebé? No, al bebé no hay que darle ningún suplemento. Una madre vegana que cubra bien su dieta, el bebé va a tener lactancia materna exclusiva igual que un bebé de una madre que sea omnívora. Leche materna exclusiva y no requiere absolutamente nada más. Para nada. Va a tener más que de sobra. De hecho, ni siquiera está claro que se requiera que la madre en lactancia se suplemente con omega 3, aunque yo ahí se me curaría en salud, pues, pues para el bebé todavía menos. Bien, más preguntitas. Vale, preguntaba Cristina, ¿el calcio del brócoli no queda en el agua de cocción? No, el calcio del brócoli, el calcio dentro de los minerales apenas se pierde con la cocción, por tanto no supone ningún problema. De hecho, siempre que tomes cualquier cosa cocida en agua, es preferible, siempre que se pueda, que no es en todos los casos, aprovechar ese líquido de cocción, porque sí que hay muchos nutrientes, algunos minerales que por arrastre se van, y las vitaminas hidrosolubles, o sea, las que van disueltas en agua también. Entonces, siempre que sea factible aprovecharlo, bien. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es no abusar de la cocción en agua, que hay que también priorizar al vapor, que es una de las técnicas que más nutrientes guarda. El microondas, que ha habido muchos vídeos al respecto y guarda súper bien los nutrientes. Asado al horno. Ahora las famosas freidoras de aire guardan bastante bien también nutrientes. Pues son buenas opciones. Pregunta Virginia, ¿por qué los garbanzos te parecen la legumbre estrella? Porque dentro de que son completos en cuanto a proteína, o sea, que tienen todos los aminoácidos esenciales, además de tenerlos todos, los tienen en la proporción idónea para nuestro organismo, al igual que la soja. O sea, una cosa es que un alimento tenga todos los aminoácidos esenciales y otra cosa añadida es que en qué proporción los tenga. Pues los tiene en la perfecta. Y además de que tiene otros muchos nutrientes como una de las fuentes más potentes de calcio, vitaminas, fibra, o sea que es que tiene todo en una. Yo siempre hago la broma con que a veces decimos, si me tuviera que ir a una isla desierta y tuviera que elegir solo 5 alimentos, ¿cuáles me llevaría? Y entre ellos los garbanzos siempre están, para que te hagas una idea. Silvi nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre los suplementos de vitamina D2 y D3? Pues que la vitamina D2 y D3 son químicamente algo diferentes y la vitamina B2 es ligeramente menos biodisponible o remonta menos los niveles de vitamina D en sangre que la vitamina D3. Por ello, la vitamina D3, que ahora sí que existe opciones veganas, opciones vegetales aptos para veganos, es la opción mejor siempre. Aunque ambas dos pueden remontar una deficiencia y son buenas alternativas igual, ahora que existe la D3 vegana no hay que dudarlo. Anthony nos pregunta, ¿una fórmula infantil de origen 100% vegetal debe aportar legalmente DHA, de aceite de microalga o de pescado azul? Claro, por normativa tiene que aportar X cantidad de determinados ácidos grasos esenciales como es este DHA. Hay opciones veganas, claro. Ahora, también es cierto que eso cuando haga falta fórmulas vegetales pueden ser a base de soja y de preparados veganos, que aunque son la minoría existen, o en algunos casos el bebé no requiere de fórmulas, sería dependiendo, pero sí que es verdad que está legislado cantidades mínimas. ¿Qué alimentos llevan lisina? Dice Luisa. Es un aminoácido, o sea, está dentro de alimentos que que tengan proteína. Todos los alimentos animales tienen lisina y la mayoría de los vegetales también. Algunos se quedan cortos o no tienen en cantidad suficiente. De hecho, es un aminoácido que a veces es el limitante dentro de los alimentos veganos, o sea, vegetales, perdón, pero que se complementan fácilmente. Entonces no supondría problema. Una persona, la única que se podría quedar corta en lisina, diría yo, por los pocos estudios que he encontrado al respecto, en lisina y en otro aminoácido que es leucina, es una persona vegana muy deportista, que entonces quizás sería recomendable valorar algún tipo de suplementación de algún aminoácido. Más de leucina que de lisina, pero la lisina también ha encontrado ahí beneficio.
A ver, siguiente. ¿En qué y cómo afectan los oxalatos? Mira, buena pregunta porque de ellos, por no enrollarme más, no he hablado. Los oxalatos son también considerados otros antinutrientes, que estos en concreto lo que hacen es quelar o atrapar al calcio y no permiten que lo absorbamos, es decir, que reduce la absorción del calcio. ¿Dónde están los oxalatos? Pues están en algunos vegetales, como por ejemplo la remolacha, en las acelgas, en el ruibarbo, razón por la que aunque son alimentos ricos en calcio, realmente no los consideramos fuente de calcio, porque los oxalatos sí que no hay casi cómo combatirlos, a diferencia de otros como los fitatos, que se nos quedan cortos. Entonces, simplemente, los alimentos se pueden consumir igual, pero que no hablemos de ellos como fuentes de calcio, porque con los oxalatos, pues, aunque tengan calcio, no va a ser biodisponible. Pero más allá no supone ningún tipo de problema. Silvi nos dice, ¿la vitamina B12 no activa para el ser humano? Solo se encuentra en el alga nori. Lo que comentábamos es que la vitamina B12 activa para el ser humano fundamentalmente está en alimentos animales y en algunos vegetales como ese alga nori, que se ha encontrado cantidades pequeñas, bastante pequeñas, además de que alga nori comes poquísima. Cuando la consumes, ¿no? Nada que ver con lo que es el equivalente a carne, a un filete o a una ración de carne, ¿no? Entonces, por eso que aunque sí que hay algunos alimentos vegetales que tienen vitamina B12 activa, son la minoría y es en poca cantidad. No nos vale para nada, no alcanzamos la vitamina B12 suficiente. Hay que suplementar igual si alguien es vegetariano. Agustín, ¿qué opinas sobre que la mayor parte de la producción mundial de soja es transgénica? ¿No restaría calidad a sus nutrientes o que afectara de alguna forma? El hecho de que un alimento sea transgénico no afecta en su calidad nutricional en ninguna manera. De hecho, muchos de los transgénicos son justamente para lo contrario, para optimizar o mejorar la calidad nutricional o su composición, para hacer que tenga añadidos nutrientes o en mayor cantidad que antes no tenía. Es verdad que la producción mundial de soja ha aumentado muchísimo. A nivel sostenibilidad es algo que se podría poner en entredicho, aunque menos sostenible es la alternativa, que es consumir más animales, por ejemplo, sobre todo más carne, por ejemplo. Pero el hecho de que sea transgénica no supone ningún tipo de riesgo para la salud ni modifica nada nutricionalmente su composición. O sea que en eso podemos estar 100% tranquilos. Más preguntas. Bien, veo que ya hemos parado la racha de preguntas. ¿Alguna otra? Bueno, pues si no hay más preguntas, sí que me gustaría volver a agradeceros a todos estar aquí hasta el final. Estáis más de la mitad todavía por aquí, lo cual ya es, porque a día de hoy atrapar gente por internet es muy difícil porque enseguida estamos acostumbrados a vídeos muy cortitos, a información muy rapidita y en cuanto algo dura más de una hora nos parece ya, vamos, inconcebible, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias a todos. Que espero que esta introducción de todo lo que viene de ahora en adelante respecto a dieta vegana os sea de utilidad. Y sigáis con nosotros para poder mostraros pues, en el webinar de la semana que viene, también gratuito, que os daremos información, o lo que vamos a ir colgando por las redes, pues que nos sigáis, que nos preguntéis, que nos deis ideas para poder seguir con ello. Y nada, pues que espero veros a todos los que podáis la semana que viene, el miércoles, de nuevo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestras palabras. Nos anima a seguir mucho dando caña a este tema, que de verdad que es importante que sigamos dándolo a conocer. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos o por redes o en la semana que viene. Y a descansar.